Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel de Luxemburgo. Ella fue una princesa húngara que llegaría a ser reina consorte de Hungría y de Bohemia, además de duquesa consorte de Austria, pasando a la historia por reclamar los derechos sucesorios del trono húngaro, tanto para ella como para su hijo, estallando así una guerra civil en Hungría que casi provocó que dicho reino se acabase dividiendo en dos reinos distintos. Esta biografía es realizada por petición de Flavio Lemes. Se duda cuándo nació exactamente Isabel. La versión oficial dice que nació el 7 de octubre de 1409 en la ciudad de Visegrado, en el Reino de Hungría. Incluso se dice que pudo haber nacido el 27 de noviembre de dicho año, estableciéndose esta primera fecha como su posible nacimiento, a raíz de una carta que había sido escrita por su padre, aunque otras versiones dicen que pudo haber nacido el 28 de febrero de dicho año en la ciudad de Praga, en el Reino de Bohemia, siendo posible que la fecha del 7 de octubre o la del 27 de noviembre sea tan solo el día en el que fue bautizada. Ella fue la única hija que llegó a tener el emperador Segismundo de Luxemburgo con su segunda esposa, la emperatriz Bárbara de Celje. Cuando la princesa nació, su padre aún no era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, sino que era rey de Hungría y de Croacia, un cargo que obtuvo gracias a su primer casamiento con la reina María I de Hungría, compartiendo así el matrimonio el trono húngaro. Pero como dicha reina falleció en el año 1395 a causa de una caída de caballo cuando se encontraba embarazada, su padre empezó a gobernar en solitario como viudo de la fallecida reina. Un año después de su nacimiento, su padre, el rey Segismundo, fue elegido como el nuevo rey de los romanos, es decir, se convirtió en el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba siendo gobernado en ese momento por el padre de este, el emperador Carlos IV. Al ser la única hija del rey Segismundo, Isabel pronto empezó a ser vista como la posible heredera del trono húngaro en el caso de que su padre no llegase a tener un heredero varón, ideándose que este cargo lo compartiese con su futuro esposo, como hizo anteriormente la fallecida reina María I de Hungría con su marido Segismundo. Incluso algunos pensaban que Isabel no se convertiría en reina, sino que tan solo sería la madre del futuro rey de los húngaros. Al convertirse en la única hija del rey, Segismundo de Luxemburgo intentó convencer a los nobles húngaros para que reconociesen a la princesa como la heredera de la corona húngara, pero la idea de que Isabel se sentase en algún momento en el trono húngaro no simpatizaba la nobleza del lugar, debido a que ella no era hija de la fallecida reina María I de Hungría, así que consideraban de que no tenía realmente derecho a dicho trono. Además, la madre de la princesa, la reina Bárbara de Celje, era bastante impopular al mostrar esta cierta simpatía hacia los husitas, un movimiento cristiano que serían los precursores de la Reforma protestante. El rechazo que sentía la nobleza húngara hacia la princesa Isabel ocasionó que su padre les entregase a dichos nobles la posibilidad de elegir ellos mismos al futuro marido de su hija, con quien tendría que compartir el trono si llegaba a sentarse en él. Pero aquel poder tampoco pareció calmar demasiado a los nobles húngaros. Ante aquel rechazo por parte de los nobles húngaros hacia la princesa,
el rey Segismundo decidió buscar por su propia cuenta a un prometido potencial para su única hija. Desde el momento de su nacimiento, Isabel ya había recibido alguna que otra propuesta matrimonial, ya que al ser hija única y al descender de la poderosa casa Luxemburgo, muchos gobernantes, nobles y príncipes herederos empezaron a considerar a la princesa como una prometida bastante interesante. Finalmente, su padre decidió comprometerla con el duque Alberto V de Austria, teniendo para entonces Isabel tan solo 2 años de edad. Pero cuando aquel compromiso salió a la luz, la nobleza húngara se mostró bastante desconforme, debido a que el rey Segismundo había comprometido a su hija con un duque austriaco, sin contar con la opinión o con la aprobación de los nobles húngaros. La infancia de Isabel acabaría transcurriendo en un ambiente un tanto tenso, ante la hostilidad que mostraba la nobleza húngara hacia la princesa, sintiéndose en todo momento rechazada. Incluso hacia el año 1418 empezó a sufrir el rechazo de su propio padre, debido a que surgió una serie de rumores que decían que su madre, la reina Bárbara de Celje, había cometido adulterio durante las ausencias de su marido, algo que ocasionó una serie de tensiones y de discusiones matrimoniales. Por esta razón, su progenitora acabaría siendo exiliada en el año 1419 en la ciudad de Oradea, acompañando así Isabel a su madre durante su destierro temporal. El hecho de que la princesa fuese obligada a partir al exilio junto a su madre hace pensar a los historiadores de que el rey Segismundo realmente dudase sobre si Isabel era su hija biológica. Pero finalmente, madre e hija regresaron a la corte húngara en las Navidades de 1419, tras vivirse una reconciliación conyugal entre sus padres, algo que permitió a Isabel el volver a gozar de las atenciones de su padre rey, aunque el rechazo de la nobleza húngara seguiría presente, la cual empezaría a ver a la princesa como una posible hija ilegítima ante los rumores de adulterio que circularon sobre su madre. En aquel mismo año en el que se vivió la separación temporal de sus padres, el rey Segismundo se convirtió también en rey de Bohemia, heredando así dicho trono tras la muerte sin descendencia del hermano de este, el rey Wenceslao de Luxemburgo. El 28 de septiembre de 1421 se firmó un tratado matrimonial entre las casas Luxemburgo y Habsburgo, donde se reconoció oficialmente el compromiso entre Isabel y su prometido, el duque Alberto V de Austria, estableciéndose así una serie de alianzas entre ambas familias. Incluso con motivo de este tratado, se estableció que Isabel sería la heredera de los tronos de Hungría y de Bohemia, en el caso de no tener el rey Segismundo más hijos, aparte de que se le entregó al duque Alberto el margraviato de Moravia, como parte de la dote de la novia. Aquel tratado firmado entre ambas casas no gustó ni a la nobleza húngara ni a la de Bohemia, debido a que ambas se negaban a tener un heredero impuesto por el gobernante de turno y exigían el derecho de poder elegir la propia nobleza a su futuro rey. El 19 de abril de 1422 se celebró la boda entre Isabel y el duque Alberto en la ciudad de Viena, en el ducado de Austria. Para entonces, ella tenía unos 13 años de edad en el momento de la unión, y él 24. Aquella boda sería celebrada con gran esplendor, pese a no contar la princesa con el apoyo de muchos nobles de los reinos de Hungría ni de Bohemia. Además, en un principio, su matrimonio sería considerado inválido por algunas personas, debido a que los novios no solicitaron la dispensa papal necesaria para poder casarse,
ya que ambos compartían lazos de sangre al ser descendientes de los reyes de Bohemia y de Polonia, Wenceslao II y Judith de Habsburgo, algo que supuso que la nobleza pusiese una serie de pegas contra aquel reciente matrimonio, aunque el papado haría la vista gorda y no sería hasta el año 1431 que se les concedió aquella dispensa papal. Los recién casados establecieron su hogar en la ciudad de Viena, lugar donde Isabel causó en un principio una buena sensación entre la nobleza del lugar, siendo descrita como una muchacha de notable altura y hermosa. Pese a ser en un principio bien recibida por la nobleza austriaca, el matrimonio pronto se vería afectado por la falta de hijos, siendo acusada Isabel de ser infértil. 10 años después de supuesta infertilidad, la duquesa logra alumbrar en el año 1432 a la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó Ana, la cual llegaría a ser duquesa titular de Luxemburgo y landgravina consorte de Turingia. El nacimiento de esta niña fue acogido con gran alegría dentro de la corte vienesa, debido a que al fin el matrimonio había logrado tener al menos una hija, celebrándose en honor a la recién nacida una serie de torneos y de festejos. En el año 1435 nació el ansiado hijo varón, un niño que se llamó Jorge, pero por desgracia este niño falleció a las 3 horas de haber nacido, y en el año 1436 nació otra hija llamada Isabel, la cual llegaría a ser reina consorte de Polonia y gran duquesa consorte de Lituania. Mientras iban llegando sus hijos al mundo, su padre, el rey Segismundo, se convirtió en el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un cargo del que disfrutó por tan solo 4 años, debido a que su padre cayó gravemente enfermo en el año 1437. Así que ante la inminente muerte del emperador, tanto Isabel como su marido Alberto partieron hacia la ciudad de Znojmo, reuniéndose allí con los nobles bohemios, con la intención de ser reconocidos como los herederos del reino de Bohemia. Pero la nobleza del lugar prefirió reservarse el derecho de elegir a su próximo rey y que el trono no fuese hereditario. El 9 de diciembre de 1437 finalmente falleció su padre, el emperador Segismundo de Luxemburgo. Así que tras su funeral, los duques de Austria partieron hacia la ciudad de Bratislava para reunirse con la nobleza húngara e intentar ser reconocidos como los nuevos reyes de Hungría, iniciándose así una serie de negociaciones donde los nobles húngaros exigieron que los nuevos gobernantes tendrían que abandonar Austria para instalarse en el reino de Hungría, además de que no tendrían que alterar las fronteras entre ambos estados. Finalmente, tanto la nobleza húngara como la bohemia acabará aceptando al marido de Isabel como su nuevo rey, pasando a ser este conocido como Alberto I de Hungría y de Bohemia. En cambio, Isabel tan solo ocuparía el lugar de una reina consorte, algo que sería aceptado por ambos cónyuges, debido a que era la decisión de sus súbditos, celebrándose así una coronación conjunta el 1 de enero de 1438 en la ciudad de Székesfehérvár, en Hungría. 2 meses después de haberse celebrado su coronación, su marido Alberto fue elegido como el nuevo rey de los romanos, convirtiéndose así en el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, el cual se había quedado por aquel entonces sin emperador tras la muerte de Segismundo de Luxemburgo. Según creen algunos historiadores, Isabel no encajó muy bien el hecho de no haber sido elegida como reina titular de Hungría o de Bohemia, o al menos no haber compartido dichos tronos con su marido como cogobernantes,
algo que se puede apreciar en sus posteriores acciones, ya que la reina no acompañó a su esposo durante la celebración de su coronación como rey de Bohemia, permaneciendo así en Hungría junto a sus hijas. Tras ser reconocidos como los nuevos reyes, el matrimonio empezó a pasar algunas temporadas separados. Isabel ejerció como regente durante las largas ausencias de su marido, el cual se dedicó a viajar por sus nuevos dominios y a hacer frente a las invasiones que sufrió el reino de Hungría por parte del Principado de Valaquia y del Imperio Otomano, falleciendo su marido en medio de tales conflictos a causa de una serie de problemas de salud el 27 de octubre de 1439. Ante la inesperada muerte de su marido, Isabel asumió de nuevo la regencia del reino, encontrándose en ese momento de nuevo embarazada, algo que causó una gran expectación ante la incertidumbre de si alumbraría a un esperado hijo varón o a otra hija más. Tras enviudar, Isabel tenía la esperanza de ser elegida como la nueva reina titular de Hungría y de Bohemia, unos tronos que realmente creía que le pertenecían por derecho propio, al haber sido hija y esposa de los últimos reyes que se sentaron en dichos tronos, además de que en su vientre podría estar gestándose un posible heredero varón. El 1 de enero de 1440, los nobles húngaros se reunieron para elegir un nuevo rey, y estos decidieron que Isabel no era la candidata idónea para sentarse en el trono, debido a que los húngaros necesitaban a un líder militar que liderase a las tropas húngaras contra la amenaza que suponía el Imperio Otomano, y como Isabel era mujer, consideraban de que no estaba capacitada para ello, siendo así elegido el rey polaco Vladislao III Jagellon como el nuevo rey de Hungría bajo el nombre de Vladislao I. Isabel aceptó de nuevo la decisión de los nobles húngaros, pero poco después de producirse tal elección, ella abandonó la ciudad de Buda para instalarse junto a sus partidarios en la población de Komárom, en Hungría, lugar donde estableció una pequeña corte, mientras el rey Vladislao asumía su nuevo cargo. Tras perder a su marido, Isabel se apoyó mucho en sus damas de compañía, una mujer llamada Helena Kotanner, quien se convirtió en su confidente y en la fiel acompañante de la reina viuda. Fue tal la confianza que depositó en esta dama que la reina le entregó la misión de robar del castillo de Visegrado la corona de San Esteban, es decir, la corona con la que eran coronados los monarcas húngaros, debido a que Isabel estaba realmente convencida de que lo que llevaba en su vientre era un varón, así que quería coronarlo como rey de Hungría en cuanto llegase al mundo. Helena Kotanner logró robar con éxito la corona de San Esteban, la cual escondió dentro de un cojín, y tras una complicada travesía por el congelado río Danubio, logró llegar hasta la población de Komárom, lugar donde la estaba esperando impacientemente su señora. Pero en la misma noche en la que llegó, la reina viuda se puso de parto, algo que pilló por sorpresa a los presentes, debido a que aún quedaban algunas semanas para que la reina saliese de cuentas, algo que ocasionó que en el castillo de Komárom no se encontrase ninguna partera en ese momento. Por esta razón, Isabel alumbró a su hijo con la ayuda de Helena Kotanner, naciéndose en la madrugada del 22 de febrero de 1440 un niño que se llamó Ladislao, el cual sería conocido como Ladislao el Póstumo. El 15 de mayo de 1440 se celebró la coronación de su pequeño hijo Ladislao con la corona de San Esteban en la ciudad de Székesfehérvár, algo que ocasionó que el rey Vladislao I
tuviese que celebrar una coronación sin corona el 17 de julio de aquel mismo año, un hecho que fue considerado como de mal augurio. Además, al no tener presente la corona de San Esteban, no era visto como el verdadero rey. Por esta razón, dicho monarca se reunió poco después con los nobles húngaros para que éstos celebrasen una nueva reunión y le volviesen a elegir como el nuevo rey de Hungría. El hecho de que existiese dos reyes en Hungría ocasionó que estallase una guerra civil. Un bando apoyaría al rey Vladislao I, en cambio el otro apoyaría a la reina viuda Isabel y a su hijo Ladislao, librándose así una serie de enfrentamientos entre ambos bandos. Isabel recibió el apoyo del norte de Hungría mientras se refugiaba en el ducado de Austria junto a sus hijos, buscando así la protección del recién coronado rey de los romanos y futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico III de Habsburgo. El bando de la reina viuda empezó a cosechar grandes victorias ante las fuerzas del rey Vladislao I hacia el final de aquella guerra civil. Incluso lograron atacar la ciudad de Buda, un ataque que sería dirigido por el mercenario checo Juan Jiskra, quien puso su espada al servicio de la reina Isabel y tomó algunas poblaciones húngaras y de Bohemia en nombre de su señora. Para evitar que aquella guerra civil fuese a más y que el reino de Hungría se acabase dividiendo en dos reinos diferentes, finalmente se acordó firmar el Tratado de York en el año 1442, donde se propuso una reconciliación entre ambos bandos, ideándose así un matrimonio entre Isabel y su gran rival, el rey Vladislao I, algo que podía traer la paz al reino de Hungría, estableciéndose durante la firma de aquel tratado que la reina viuda devolvería la corona de San Esteban al rey Vladislao, pero a cambio su hijo, el príncipe Ladislao, sería el heredero del trono húngaro. Con motivo de la firma de aquel tratado, celebrado el 13 de diciembre de 1442, Isabel y el rey Vladislao intercambiaron una serie de regalos entre sí, algo que era común entre los prometidos, recibiendo así la reina una túnica negra bordada con oro y con pieles de buena calidad, mientras que el rey Vladislao recibió por parte de su prometida varios caballos de pura sangre. La celebración de aquella firma tan solo duró 2 días, abandonando así el rey Vladislao la ciudad de York, pero para entonces Isabel se quejó de una serie de molestias que estaba empezando a experimentar, falleciendo tan solo 6 días después de haberse producido aquella firma de paz entre ambos bandos, muriendo el 19 de diciembre de 1442 a los 33 años de edad en la ciudad de York, en el Reino de Hungría. Pronto surgió una serie de rumores que decían que la reina viuda había sido envenenada, debido a que las pieles de la túnica que le había regalado el rey Vladislao estarían envenenadas. En cambio, algunos de sus contemporáneos aseguraron de que Isabel había sufrido de una fuerte diarrea hacia sus últimos días de vida, al haber ingerido algo que le sentó mal o por culpa de un virus estomacal. Incluso otros aseguraron de que la reina llevaba tiempo sufriendo de una serie de malestares en sus partes íntimas, siendo posible de que se viese afectada por un cáncer. Fuera como fuese el motivo de su muerte, el rey Vladislao seguiría reinando por varios años más, hasta que falleció en el año 1444, sentándose así el hijo de Isabel, el príncipe Ladislao, en el trono húngaro, bajo el nombre de Ladislao V. Pero este no se llegaría a casar ni a tener hijos, debido a que falleció con tan solo 17 años de edad.
Los restos mortales de Isabel descansan en la Basílica de Székesfehérvár, en Hungría. Isabel fue una princesa húngara que no logró sentarse en los tronos de Hungría y de Bohemia por varias razones. Una de ellas sería por el simple hecho de ser mujer, prefiriendo la nobleza de ambos reinos el entregarle sus respectivas coronas a un hombre. Otro hecho fue que Isabel nunca fue aceptada por la nobleza, especialmente por la húngara, debido a que ella no era hija de la primera esposa de su padre, y porque había ciertos rumores sobre las supuestas infidelidades de su madre, algo que ocasionó que ella fuese vista como una hija ilegítima y no la considerasen merecedora de sentarse en el trono húngaro. Pese a ser hija de un emperador y esposa de un rey, Isabel no logró obtener lo que más quería en este mundo, la corona húngara. Por esta razón, intentó por todos los medios el sentar a su pequeño hijo Ladislao en el trono húngaro, estallando así una guerra civil que casi ocasionó la división total del reino de Hungría, sin una mujer luchadora que fue capaz de enfrentarse contra su gran rival y robar una corona solo para conseguir sus propósitos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel de Luxemburgo. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Flavio Lemes también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si creéis que Isabel era realmente merecedora de sentarse en el trono húngaro como reina titular. Y con esto me despido. Hasta la próxima.